Buenas noches, bienvenidos. Como nunca hace falta la ley de medios y a eso nos vamos a abocar en nuestro programa. Con un testimonio de Leopoldo Moró que seguramente hará historia en esta discusión. Porque va a contar de qué manera el doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo, pensó en una ley de medios. Estaba a punto de ser llevada adelante y nos contará la historia de cómo se frustró cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Testimonio de lo más valioso que hemos podido aportar en nuestro programa, sobre todo en cuanto a la discusión por la ley de medios. Vamos a ir a un tramo muy grato para argumentar definitivamente, si es que hace falta todavía, con relación a la ley de medios. Un pequeño adelanto de lo que Leopoldo Moró nos va a decir tras esa pausa. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedra. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. De esto hace como 24 o 25 años. La historia, que en realidad había empezado a motorizarse a través de papel prensa, estaba en marcha. Se querían quedar con todo. Se quedaron con todo. Una parte ahora se les dice, para adecentar la vida democrática y mediática del país, por favor, van a tener. Pero verán cuánto más restringente era la medida que quería adoptar Raúl Alfonsín que la actual. Es muy interesante. Tengo una particular ansiedad en ir a los testimonios de Leopoldo Moró. Lo vamos a hacer inmediatamente. Hay una historia muy jugosa, una demostración de la necesidad de la ley de medios antes y ahora, una enumeración de las mentiras que se han dicho en nombre de la libertad de expresión. Creo que es el más valioso de los testimonios que hemos conseguido en esta disputa, intentando que una ley votada hace 3 años finalmente se pueda aplicar. En 1987 se produjeron dos hechos muy importantes desde el punto de vista institucional. Por un lado, la sublevación de los Carapintadas en Semana Santa. Y poco tiempo después, en octubre, la derrota electoral del gobierno de Alfonsín en las elecciones de medio término, las parlamentarias. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejara abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto, yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Hay que ubicarse, en aquel momento recién el fenómeno de la televisión de cable empezaba a tener alguna expansión.
Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, presentamos un proyecto de ley. Un proyecto de ley que habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, que era presidente del PJ y a la vez gobernador, había sido electo precisamente en las elecciones del 87. Yo vengo a decirles que soy el gobernador del pueblo, soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Y con ellos habíamos acordado en hacer una ley de la democracia que fijara las reglas de juego para este sector de la radiodifusión y la televisión, de modo tal de que no se produjeran esos fenómenos de concentración que ya se advertían en otros lugares del mundo. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Eso lo deja a lo que se llamaba la renovación peronista y a Cafiero en particular en una situación de extrema debilidad. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión, que era mucho más restrictiva que la actual ley de servicios audiovisuales. Creo que la actual ley establece un tope de 24 licencias, nosotros establecíamos un tope de 4 licencias. Entonces, no hubo ley y apenas Menem se hace del gobierno, se vota la llamada ley de reforma del Estado. Y en esa ley de reforma del Estado, en un articulito, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, amar y eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... ¿A papá se lo va a decir? Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Y por eso la primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GA del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Se habían comprado clandestinamente Radio Mitre. Exigían al gobierno de Alfonsín que legalizara esa compra. Alfonsín le decía que no e hicieron lo posible, ya lo hemos mostrado, por derrocar finalmente al doctor Raúl Alfonsín. Y se quedaron con Radio Mitre cuando Menem asume. ¿Y qué hicieron con Radio Mitre? Por ejemplo, en los tiempos de los Cara Pintadas. Los militares se han replegado. Están discutiendo entre ellos. ¡Que se vaya! ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abran la puerta! Les pido que piensen lo que están haciendo. En el 87, más concretamente en Semana Santa, efectivamente, hubo ahí un periodo, digamos, de nebulosa. Asume la dirección de la radio un periodista, Abel Maloney. Yo no sé si ya había un traspaso formal al grupo, pero lo cierto es que ya había dejado de pertenecer a Julio Moyano. Para ser sincero, no sé si era una transición o si ya estaba en manos de Clarín. Se le busque la solución necesaria que creemos que debe ser política al problema de los juicios, que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada, y además que la fuerza sea considerada dentro del esquema democrático del Estado de Derecho que estamos viviendo como una de las instituciones más de la nación y no los kelper de la sociedad como somos considerados. Pintadas. Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión.
en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. Y entonces decidimos ocupar la radio. Y fue un grupo de unos 40 militantes, encabezado por varios diputados nacionales, entre ellos recuerdo a José Gabriel Dumont, que posteriormente fue ministro de Educación del gobierno, en fin. Y ingresaron pacíficamente a la radio y le reclamaron a la dirección de la radio que cesara con esa actitud, digamos, de poner en el aire a los golpistas en directo. Y bueno, hubo sí, de parte nuestra o del gobierno, una actitud de, digamos, presión para que cesara esa propagandización golpista y bueno, cesó. Vamos a correr, porque los tiempos nos apuran, sobre una parte interesante a propósito de lo que decía Leopoldo Moró. Y tiene que ver con las presiones de Clarín entonces. Van a ver los títulos al respecto, en el cual se habla ya de la interna del Partido Justicialista. 27 de abril de 1988. El control no está en sus manos. La solicitada de Semsi pidiendo que se quitase el artículo 45. Estaba en marcha lo Cafiero Menem, por supuesto. Menem le resultó muchísimo más conveniente. Pero volvamos a Leopoldo Moró y lo que señala ya como remate de toda esta historia que nos ha contado sobre la acción del Grupo Clarín en aquel momento, cuando todavía no era grupo. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático y entregarle al presidente de otro partido político que había sido electo el mando, cosa que nunca había ocurrido en la historia institucional de Argentina, porque Irigoyen se lo entregó a otro radical y Perón se sucedió a sí mismo. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Maneto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy de servicios audiovisuales pretende desarmar esos monopolios que impidió Alfonsín que se pudieran establecer. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Jarolaski pronunció una frase muy ingeniosa, que además es muy gráfica y define muy bien cómo se mueven en la Argentina las relaciones de poder y cuáles son las tensiones entre la política y los medios oligopólicos, porque acá la cuestión no es tensión entre la política y los medios.
sino entre los medios oligopólicos y la política. Y en esa frase Jarolaski decía que Clarín te atacaba como partido político y cuando vos le respondías se escudaba en la libertad de prensa. Para hacer promedio, con Leopoldo Moró lamentablemente vamos a tener que ocuparnos de otra rama, evidentemente, del radicalismo, que es el diputado Aguada, en lo que viene. Pero antes pasemos por nuestro Twitter, Julieta. Bueno, tenemos algunos y muy interesantes, Víctor Hugo. El de Hernán Brienza, en principio. Interesante lo que va a plantear Moró. Carapintadas y Clarín en contra de Alfonsín. ¿No hay una continuidad histórica?, se pregunta. Florencia Saintut. Para Mañeto, Alfonsín era un obstáculo. Puede verse cómo los valores democráticos chocan con los intereses empresariales. Brienza, la dictadura y el menemismo fueron cómplices de Clarín. El alfonsinismo y el kirchnerismo, sus opositores. Está claro, ¿no?, dice. Y agrega, evidentemente Mañeto siempre jugó en contra de la democracia de todos los argentinos. Por eso hoy no respeta la ley. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo.